Hola, a continuación, los 13 niños asesinos más crueles y violentos de la historia. Estos jóvenes que no pasan los 18 años de edad son incluidos entre los niños asesinos más crueles de la historia. Los niños son por naturaleza inocentes y muy nobles. Sin embargo, debido a problemas familiares y o externos pueden llegar a cometer equivocaciones de las cuales no miden las consecuencias. Estos niños, estos jóvenes que no pasan de los 18 años de edad, son incluidos entre los niños asesinos más crueles. Veamos sus historias. Joshua Phillips, 14 años. Realmente una mente criminal. Con tan solo 14 años golpea a su vecina de 8 años hasta provocarle la muerte, y después de eso la escondió debajo de su cama durante una semana entera. Cuando su madre descubrió el cadáver con un fétido olor, Joshua huyó de su hogar, pero no sin antes apuñalar con 11 veces más al cadáver de la pequeña. A pesar de su edad a la hora de cometer el crimen, cuando Joshua cumplió 18 años, lo condenaron a cadena perpetua. Brenda Spencer, 14 años. Esta chica de 14 años tenía todo en la vida para ser feliz, pero lo perdió por un regalo de Navidad. En las fiestas navideñas de 1978, Brenda recibió como regalo de parte de sus padres un rifle. Su padre era fanático de las armas. En enero de 1979, la extraña joven decidió utilizar el arma en su escuela, hiriendo a 8 niños y matando a 2 profesores que intentaron evitar la tragedia. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue: "No me gustan los lunes". Podría salir en libertad en 2019. Tiene 53 años. John Venables y Robert Thompson, 10 años. Estos dos tiernos niños no son lo que parecen, ya que cometieron uno de los más terribles asesinatos del siglo. En 1993, estos dos pequeños decidieron escaparse de la escuela y asistir a un centro comercial. Ahí secuestraron al pequeño James Bulger, de 3 años, que inocentemente les dio la mano para jugar un rato. Los infantes asesinos llevaron al más pequeño a las vías del tren y fue ahí donde ocurrió la tragedia. Le arrojaron ladrillos al pequeño, luego lo golpearon con una barra de metal y, por si eso fuera poco, le quitaron el pañal y lo torturaron con baterías eléctricas. Luego lo arrojaron al tren y murió. Fueron enviados a un reformatorio y salieron en libertad condicional a los 18 años de edad. Luke Budham. Este chico sufría constantemente las burlas de sus compañeros del colegio y, luego de una ruptura con su novia, todo su mundo se nubló y cometió un delito. El joven apuñaló a su madre y tomó el rifle y la pistola de su padre. Luego se dirigió a su escuela en el centro de estudios, asesinó a su novia y a una amiga y luego hirió a 7 alumnos más. Cuando declaró en juicio, aseguró que había sido poseído por demonios manipulados por un amigo cercano. Está en cadena perpetua. Kiplan Kindle, 15 años. Kiplan Kinkel. La historia de Kiplan es muy escalofriante. Luego de que su padre lo castigara por la mala conducta que había llevado en los últimos días, Kip tomó un rifle y le disparó a su padre. Luego esperó a que su madre llegara y la asesinó con varios tiros en la cara, cabeza y corazón. Después de arrastrar a sus padres por toda la casa y esconder los cadáveres, el chico dejó una carta: "Acabo de matar a mis padres.
No sé qué está pasando, los amo tanto. Soy un hijo terrible, me siento apenado, ojalá me hubieran abortado. Eso no fue todo, ya que después de eso llegó a su escuela y asesinó a varios estudiantes. Fue sentenciado a 111 años de prisión. George Stinney, 14 años, condenado a muerte. George Stinney. George, de 14 años, se convirtió en junio de 1944 en la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos. En el siglo XX, el joven fue condenado por el asesinato de dos niñas, Betty Jane Vinnie Kerr, 11 años, y Mary Emma Thomas, 8 años. Ambas fueron encontradas en un agujero con fracturas de cráneo. Acusaron a Stinney de haber intentado tener relaciones sexuales con una de las niñas, pero como se negó, la mató a ella y a su amiga. Fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica. 70 años después se demostró que George era inocente y no había tenido nada que ver en el crimen. Las autoridades necesitaban un culpable creíble para los medios, y George estaba en el lugar y momento equivocados. Según mi opinión, que soy el narrador, entonces no debería haber estado en esta lista de los 13 niños asesinos más terribles de la historia. Mary Bell, 11 años. Esta niña tenía serios problemas y nadie se dio cuenta a tiempo. Fue enviada a la cárcel por estrangular a un pequeño, junto a su amiga Norma Bell, pero la policía la dejó en libertad porque declararon que había sido un accidente. Meses más tarde, ambas niñas asesinaron nuevamente a un pequeño de 3 años llamado Brian Howe. En esta ocasión, Mary Bell escribió con una navaja en el estómago del niño la letra M y además cortó su cabello y sus genitales. Su madre era prostituta y se ausentaba mucho. Nadie sabe quién era su padre biológico. Salió de la cárcel cuando cumplió 20 años. Eric Harris y Dylan Klebold, 17 años. En 1999, estos jóvenes ingresaron a su escuela con 2 escopetas, una pistola, una bomba casera y varios dispositivos explosivos. Con todo esto, los adolescentes realizaron numerosos disparos en la cafetería y en la biblioteca, matando a 13 personas e hiriendo a 24 alumnos. Ese mismo día, ambos se suicidaron en la biblioteca. Ellos son los autores de la masacre de Columbine. Eric Smith, 13 años. Eric, el pequeño pelirrojo de 13 años, sufría los abusos constantes de los niños que se burlaban de su color de cabello y de sus pecas, y un día decidió vengarse con un inocente. Eric asesinó al pequeño Derek Robbie, de 4 años, y lo hizo de una manera cruel. Smith golpeó con piedras y luego estranguló a su víctima. Christian Fernández, 12 años. Christian tuvo una vida muy dura. Su madre fue violada y embarazada a los 12 años. Su padrastro se suicidó frente a él. En 2001, con solo 2 años, es noticia nacional al ser encontrado corriendo desnudo. A los 6 años asesinó a un gato solo porque lo arañó, y así muchas situaciones más. La tarde del 14 de marzo de 2011, Vianela Marie salió de su casa y dejó a Cristian, el mayor de sus hijos, a cargo del cuidado de sus hermanos. Cuando regresó por la noche, se encontró al más pequeño de 2 años, inconsciente, sangrando por la nariz y los oídos. Christian lo asesinó y también violó a su medio hermano de 5 años. Jesse Pomeroy, 14 años. A finales del siglo XIX, Pomeroy era conocido como el novio de Boston, ya que había secuestrado y torturado a 8 niños menores de 10 años. Después de eso, Jesse siguió con su deseo de asesinar y mató a una pequeña de 11 años y luego a un bebé de 4 años al que acuchilló tantas veces que casi lo dejó decapitado. Cuando se le detuvo por los crímenes, solamente respondió: "Sí, supongo que lo hice, ahora deténganme". Graham Young, 14 años.
Graham Young. Graham Young, 14 años. Tenía una extraña fascinación por los venenos y los químicos, y de pronto su familia comenzó a ser víctima de muertes extrañas. Primero su padre enfermó, luego su madrastra y su hermana cayeron en cama. Todos compartían los síntomas de diarrea, vómitos y dolores corporales. En 1962, la madrastra de Young murió por envenenamiento. El asesino continuó haciendo eso con sus amigos y compañeros hasta que fue capturado. Cuando salió de la cárcel a los 24 años, siguió envenenando gente y matando alrededor de 30 personas. En 1962, la madrastra de Young murió por envenenamiento. El asesino continuó haciendo eso con sus amigos y compañeros hasta que fue capturado. Cuando salió de la cárcel a los 24 años, siguió envenenando gente y matando alrededor de 30 personas. Volvió a ser atrapado y murió en su celda años después. Cayetano Santos Godino, 9 años. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo el Petiso Orejudo, fue un joven asesino en serie, uno de los mayores psicópatas de la historia argentina a principios del siglo XX. Fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. El Petiso Orejudo apuntaba a víctimas de 2 a 6 años. Les ofrecía caramelos para llevarlos a un lugar alejado y luego matarlos. Su padre era alcohólico y golpeador, por lo que vivió en la calle muchos años sobreviviendo de limosnas. Murió en el penal de Ushuaia, donde los otros reclusos lo abusaban y golpeaban regularmente. Gracias por ver el video. Adiós.